Hola, bienvenidos una vez más. Hoy les traigo otra historia de terror del gran maestro Edgar Allan Poe. Esto es Historias y Relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. El barril de amontillado de Edgar Allan Poe. Había soportado lo mejor que podía las 1000 injurias de Fortunato, pero cuando llegó al insulto juré vengarme. Ustedes que también conocen mi carácter, no irán a suponer, sin embargo, que exteriorice de un modo u otro mi propósito. A la postre acabaría por tomar satisfacción. Este era un punto definitivamente claro, pero esa misma conclusión definitiva que había adoptado excluía toda idea de riesgo. No solo tenía que castigar, sino castigar con impunidad. Un agravio queda sin reparación cuando su justo castigo alcanza también al vengador, e igualmente queda sin reparar cuando el vengador deja de mostrarse como tal a quien le ha agraviado. Debe entenderse que ni de palabra ni de obra di motivo a Fortunato para que dudara de mi buena voluntad hacia él. Continué como era mi costumbre, sonriendo en su presencia, y él no advirtió que ahora la causa de mi sonrisa era el pensamiento de su inmolación. Un punto débil tenía el tal Fortunato, aunque en otros aspectos era un hombre que imponía respeto e incluso miedo. Se vanagloriaba de ser un conocedor de vinos. Pocos italianos poseen la auténtica habilidad del cazador. En la mayoría de los casos la fingen para acomodarla a lo que requiera la ocasión. Engañar a los millonarios ingleses y austriacos en cuestión de pintura y piedras preciosas, Fortunato era como sus paisanos, un charlatán, pero en lo tocante a vinos era sincero. A este respecto no difiere mucho de mí. También era yo un experto en caldos italianos y compraba grandes cantidades siempre que podía. Una tarde en plena locura del carnaval, estaría a punto de anochecer cuando encontré a mi amigo. Me saludó con desmedida cordialidad, pues había bebido mucho. El hombre iba vestido de bufón. Llevaba un traje muy ceñido de lisas de colores y se coronaba la cabeza con el gorro cónico de cascabeles. Sentí tanto placer al verle que estreché su mano como nunca lo hiciera y le dije: «Mi querido Fortunato, qué suerte que te encuentro. Qué excelente aspecto tienes hoy. Quería decirte que he recibido una pipa de algo que pasa por ser amontillado, pero en el caso es que tengo mis dudas». «¿Cómo?», dijo. «¿Amontillado? ¿Una pipa? Imposible. ¿Y en pleno carnaval?». «Tengo mis dudas», repliqué, y cometí la tontería de pagar el precio a que se cotiza el amontillado sin antes consultarte a ti. No había modo de encontrarnos y temí perder la ganga». «¿Amontillado? Tengo mis dudas. ¿Amontillado? Tengo que aclararlas. ¿Amontillado?». Como lo creí, iba ahora en busca de Lucreci. Si alguien entiende de vinos es él. Él me dirá:
Lucreci no es capaz de distinguir el amontillado del Jerez. Y sin embargo hay necios que afirman que su paladar es superior al tuyo. Ven, vamos a verlo. ¿A dónde? ¿A tu bodega? No, amigo mío, no quiero abusar de tu bondad. Asumo que tienes algún compromiso. Lucreci, no tengo ningún compromiso. Vamos. No, amigo mío, no tienes ningún compromiso, pero sí veo que estás aquejado de un fuerte resfriado. Las bodegas son intolerablemente húmedas. Los muros están cubiertos de una costra de salitre. Vamos. A pesar de todo, el resfriado no cuenta. Amontillado. Seguro que te han engañado. Y en cuanto a Lucreci, no es capaz de distinguir el Jerez del amontillado. Al decir esto, Fortunato me tomó del brazo, y yo, poniéndome en un antifaz de seda negra y ciñéndome al cuerpo una capa, dejé que me condujera apresuradamente hasta mi palacio. Los criados no estaban en casa, se habían escapado para divertirse haciendo honor a las fiestas de aquellos días. Yo les había dicho que no volvería hasta la mañana siguiente y les había dado órdenes de no moverse de la casa. Estas órdenes eran suficientes. Bien sabía que para garantizar la inmediata desaparición de todos ellos en cuanto volviera yo la espalda, saqué 2 hachones de sus candelabros, dando uno a Fortunato. Le guié haciéndole encorvarse a través de los diversos aposentos hasta la arcada que daba a las bodegas. Inicié el descenso de una larga y tortuosa escalera, recomendándole que pusiera cuidado al seguirme. Al fin llegamos al pie de ella y nos encontramos los dos frente a frente sobre el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresor. El andar de mi amigo era inseguro y los cascabeles de su gorro cónico tintineaban a cada paso que daba. ¿Y la pipa?, preguntó. Está más allá, dije. Pero cuidado con los blancos festones de telarañas que brillan en las paredes de la cueva. Se volvió hacia mí y me miró con sus empañados ojos que destilaban las lágrimas de la embriaguez. ¿Salitre?, preguntó al fin. Salitre, repliqué. ¿Cuánto tiempo hace que tienes esa tos? A mi pobre amigo le fue imposible responder durante varios minutos. No es nada, dijo al fin. Vamos, dije resueltamente. Regresemos, tu salud es preciada. Eres rico, respetado, admirado, querido. Y eres feliz como lo fui yo en otro tiempo. Eres un hombre a quien se le echaría de menos. Por mí no te preocupes. Volvamos. Regresemos. Te vas a enfermar si no. Y no quiero hacerme responsable. Además está Lucreci. Basta, dijo. La tos no importa. No me matará. No voy a morirme por toser. Cierto, repliqué. No era mi intención alarmarte sin necesidad, pero deberías tomar precauciones. Un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad. Diciendo esto, rompí de un golpe el cuello de una botella que había sacado de entre la larga fila de otras tumbadas en el mohoso suelo. Bebe, dije ofreciéndole el vino, llevándole la botella a los labios con una mirada de soslayo. Se detuvo y me hizo un gesto de cabeza en señal de familiaridad.
al tiempo que tintineaban los cascabeles. «Brindo», dijo, «por los que reposan enterrados a nuestro alrededor». Y yo dije, «porque tengas una larga vida». De nuevo me tomó del brazo y continuamos andando. «Estas bodegas», dijo, «son amplias». «Los Montresor», repliqué, «eran una familia grande y numerosa». «He olvidado cuáles son sus armas». «Un gran pie de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos colmillos están hincados en el talón. Y su lema: Nemo me impune lacessit. Nadie me hirió impunemente. «Esperanto», dijo. Chispeaba el vino en sus ojos y tintineaban los cascabeles. Mi propia imaginación se caldeó con el Medoc por entre largas paredes de esqueletos amontonados mezclados con barriles y toneles. Llegamos a lo más recóndito de las catacumbas. Volví a pararme y esta vez me tomé la libertad de agarrar a Fortunato por el brazo más arriba del codo. «El salitre», dije, «observa cómo aumenta. Cuelga sobre nosotros como si fuera musgo. Nos hallamos ahora por debajo del lecho del río. Las gotas húmedas se filtran entre los huesos. Vamos, regresemos antes de que sea demasiado tarde para tu tos». «No es nada», dijo. «Continuemos. Pero primero vamos a echar otro trago de Medoc». Rompí un frasco de grave y lo alargué. Él lo vació sobre una sentada, sus ojos se inflamaron de ardiente luz. Se echó a reír y arrojó la botella al aire con un gesto que no comprendí. Lo miré sorprendido y repitió el movimiento, un movimiento grotesco. «¿No entiendes?», preguntó. «No, por cierto», repliqué. «Entonces, ¿no eres de la hermandad?». «¿Cómo? ¿No eres de los masones?». Sí, dije. Sí. «Imposible. ¿Un masón?». «¿Masón?», contesté. «Una señal», dijo. «Muéstrame una señal». «Aquí la tienes», respondí sacando debajo de mi capa una paleta de albañil. «¿Bromeas?», exclamó retrocediendo unos pasos. «Pero bien, vamos por el amontillado». «Bueno», dije volviendo a guardar la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo en el que se apoyó pesadamente. Proseguimos a nuestro camino en busca del amontillado. Atravesamos una serie de bajas arcadas, descendimos, continuamos luego en derechura, volvimos a bajar y llegamos a una profunda cripta en la que la impureza del aire hacía que casi se extinguieran las llamas de nuestras antorchas. En el extremo más distante de la cripta descubriéndose otra menos espaciosa. En sus paredes se alineaban restos humanos apilados hasta la bóveda que se hallaba sobre nuestras cabezas, al igual que se ve en las catacumbas de París. 3 de los lados de la cripta interior estaban aún adornados de este modo. Del cuarto se habían quitado los huesos que yacían en confusión sobre el suelo, formando un punto de montón de cierta altura. Dentro
centro de la pared que había quedado al descubierto al ser retirados los huesos, vimos otra cripta a unos 4 pies, 3 pies de anchura tal vez, y una altura de 6 o 7. No parecía haber sido construida para un uso específico, sino que formaba simplemente el intercolumbio entre 2 colosales soportes de la bóveda de las catacumbas y tenía por fondo una de las paredes de sólido granito que circundaban en aquellos lares. Era inútil que Fortunato, alzando su antorcha casi consumida por completo, se esforzara por penetrar con la mirada la profundidad de aquel recinto. La débil luz no nos permitía ver su fondo. «Sigue adelante», le dije. «Ahí adentro está el amontillado. En cuanto a Lucreci, es un ignorante», me interrumpió mi amigo avanzando inseguro mientras yo le seguía pegado a sus talones. Un instante después había llegado al final del nicho y hallado interrumpido a su avance por la roca que se quedó plantado ahí, presa de estúpido asombro. Un momento después le tenía yo encadenado al granito. Había en su superficie 2 argollas de hierro, distanciadas entre sí unos 2 pies. De una de ellas pendía una corta cadena, de la otra un candado rodeando su cintura en los eslabones. Tardé solo unos pocos segundos en asegurarlos. Él estaba demasiado estupefacto para resistir. Saqué la llave y retrocediendo salí del hueco. «Pasa la mano por la pared», dije, «y no dejarás de sentir el salitre. Verdaderamente aquí hay mucha humedad. Permíteme una vez más suplicarte que regreses». «¿No? Entonces no me queda otro remedio que dejarte aquí. Pero antes, te prestaré unas pequeñas atenciones que están en mi mano». «El amontillado», exclamó mi amigo, todavía sin recobrarse de su estupor. «Cierto», repliqué, «el amontillado». Al decir estas palabras me ocupé con el montón de huesos del cual he hablado antes, arrojándolos hacia un lado. No tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y con la ayuda de mi paleta comencé afanosamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilada de ladrillos cuando advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran medida. La primera señal que tuve de ello fue un grito apagado y quejumbroso que salió de las profundidades del hueco. Aquel no era el grito de un hombre bebido. Después hubo un largo y obstinado silencio. Puse entonces la segunda hilada, luego la tercera y la cuarta, y al cabo oí las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó varios minutos, durante los cuales, para oírlo con más delectación, cesé en mi labor y me senté sobre los huesos. Cuando al fin remitió al chocar los hierros, volví a coger la paleta y acabé de una tirada la quinta, sexta y séptima hilada. La pared se hallaba ahora casi a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve y alzando la antorcha por encima de la obra de albañilería proyecté unos débiles rayos sobre la figura dentro. De pronto una sucesión de fuertes y penetrantes chillidos brotó en forma desencadenada.
como si quisiera rechazarme violentamente hacia atrás. Durante un instante fugaz vacilé y temblé. Desenvainando mi florete, comencé a lanzar estocadas a ciegas por el interior del hueco, pero un momento de reflexión me tranquilizó. Puse las manos sobre el macizo muro de las catacumbas y me sentí seguro. Me acerqué a la pared y repliqué a los alaridos que él chillaba. Les hice eco, los acompañé, los superé en volumen y fuerza. Eso es lo que hice, y lo que él gritaba acabó por callarse. Era entonces medianoche y mi tarea tocaba a su fin. Había terminado la octava, novena y décima hilada. Tenía ya concluida la 11ª y última. Únicamente quedaba por colocar y fijar con el mortero una piedra. Luché por su peso y solo en parte logré colocarlo en su debida posición. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada que me puso los pelos de punta. A ella le siguió una voz triste que no sin dificultad reconocí como la del noble Fortunato. La voz decía: estupenda broma, magnífica broma, de la que nos vamos a reír en el palacio. A cuenta de tu vino, el amontillado. El amontillado, dije. Sí, el amontillado. ¿Pero no se te está haciendo tarde? ¿No nos están esperando en el palacio, dama Fortunato y los demás? Vámonos. Sí, dije. Vámonos. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, dije. Por el amor de Dios. Pero en vano esperé respuesta a aquellas palabras. Me impacienté. Llamé en voz alta: ¡Fortunato! No hubo contestación. Llamé de nuevo: ¡Fortunato! Pero tampoco contestó. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer dentro. En respuesta solo dejó de oír el tintineo de los cascabeles. Sentí que se deprimía el corazón, sin duda, debido a la humedad de las catacumbas. Me apresuré a dar fin a mi trabajo. Hice entrar por la fuerza la última piedra en su sitio y la cubrí de argamasa. Contra la nueva pared amontoné de nuevo la antigua muralla de huesos. Durante medio siglo ningún mortal los ha tocado. Requiescat in pace. Si te gustó este tipo de contenido, déjanos un like. Suscríbete al canal y comparte nuestras historias para que podamos llegar a más personas. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias y relatos en el umbral de la noche. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.